Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar acerca del hacer, de acuerdo a las escrituras. Recuerda que venimos en todo un recorrido hablando de la fe verdadera y eficaz. Una fe que cree para activar el espíritu, que visualiza, siente y desea para activar el alma y que hace lo que tiene que hacer para activar su cuerpo, incluyendo todo el espíritu, el alma y el cuerpo. Nosotros estamos haciendo o activando una fe verdadera y eficaz. Vamos entonces a definir esa palabra hacer. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra hacer, ella es sinónimo de muchos otros verbos, como producir, crear, causar, ocasionar, conseguir, ganar, imaginar, obrar, ejecutar, producir, actuar. Entonces, es un sinónimo de muchas cosas. Lo que nos está diciendo nosotros es no deje de accionar. Eso me recuerda al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Todo lo que no se mueve tiene una tendencia a morir. Hay una diferencia entre una fuente de agua que todo el tiempo está sacando, corriendo, corriendo y produciendo agua, a un pozo donde el agua está estancada. Eventualmente se va a dañar, se va a morir. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que el hacer en la fe juega un papel muy importante. Miremos lo que dice la escritura. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, aquel, no sé, hermosa porción bíblica dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, aquí nos está dando una clave. Es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios como una base para nosotros, para que nosotros hagamos conforme a lo que en ella está escrita, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Si nosotros somos hombres y mujeres de fe, somos hombres y mujeres que creemos lo que dice la palabra y por ende hacemos lo que allí dice y esperamos las promesas que allí hay. Si nosotros observamos cuáles fueron las primeras veces que aparece la palabra hacer en las escrituras, está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, por ejemplo, en el verso 7, cuando dice la palabra que hizo Dios la expansión, hablando de los cielos, y separó las aguas que estaban arriba de las aguas que estaban abajo. Así que Él nos da el ejemplo y nosotros tenemos que ver todo ese proceso de la creación. Hay una parte del proceso de la creación que es llamar a la existencia algo que ya estaba creado, como cuando dijo sea esto, sea lo otro. Pero cuando dice la palabra hizo, ya está hablando de que empieza todo un proceso de creación de ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en el mismo capítulo, en el verso 16, dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras. También dice en la segunda parte de ese versículo 16 del capítulo 1 de Génesis, dice, y también hizo las estrellas. En el verso 25 dice, hizo Dios los animales según su género. En el verso 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces encontramos un Dios que es completamente activo, que está haciendo. Y después, posteriormente, dice en el verso 31, dice en el capítulo 1, verso 31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. En el capítulo 2, verso 2 dice, y Dios reposó de todo lo que había hecho. Así que Él hace, por lo tanto nosotros hacemos. El Señor Jesucristo también dijo eso. Él no ha dejado de hacer, nunca ha dejado de hacer y está haciendo. Tiene un día que reposa, pero Él está activo. Nosotros también estamos activos. Nosotros tenemos que estar activos porque si no, estaremos con faltantes para lograr las cosas que nosotros estamos esperando. En el libro de Salmos, en el capítulo 1, en el verso 1 al 3, la palabra nos habla acerca de ese hombre bendecido. Dice, bendecido el varón que, y nos menciona tres cosas fundamentales para alcanzar esa bendición. La primera es, no anduvo en consejo de malos. La segunda es, ni estuvo en camino de pecadores. Y la tercera es, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces analicemos esas tres porciones porque eso se trata de hacer o no hacer, ¿sí me entienden? Entonces no anduvo en consejo de malo, es decir, su consejo está basado en la palabra de Dios. El consejo de bondad viene de Dios. De hecho, que uno de los 7 espíritus de Dios es espíritu de consejo. Así que tienen que buscar el consejo de Dios y no consejo de malos. La segunda tip allí era no anduvo en camino de pecadores. Caminos son costumbres y tradiciones, es decir, no hace las cosas que hace regularmente cualquier persona en el mundo, sino que hace las cosas que Dios dice que se deben hacer.
en la siguiente sección de eso es ni se sentó en silla de escarnecedores. Bueno, ¿qué es sentarse en silla de escarnecedores? Sentarse en sillas escarnecedores es sentarse a juzgar, a señalar, a criticar, a burlarse de alguien. Entonces, que no ha hecho todas esas cosas, pues en el verso 2 dice, sino que, ahora que no hace una cosa, pero ¿qué es lo que va a hacer? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué bonito eso. En su ley está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Se parece mucho a Josué capítulo 1, verso 8. En su ley medita de día y de noche. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la promesa? Porque a veces nosotros somos unos expertos estudiando el pedacito de la promesa donde dice el Señor va a hacer esto por ti. Pero no hemos estudiado la causa. Es decir, esto de la fe tiene causa y efecto. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y se va a generar un efecto que es la parte donde el Padre hace la parte de Él. Así que, ¿cuál es la causa aquí en este libro de Salmos, capítulo 1, del verso 1 al 3? Pues la palabra nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Entonces, si nosotros queremos ver prosperar todo lo que hacemos, pues nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, de oír el consejo de Dios, de estar meditando en las escrituras. Y al estar en todo ese proceso vamos a terminar haciendo lo que dice la palabra. En otras palabras, vamos a ser hombres y mujeres de fe, porque un hombre y una mujer de fe hace todo lo que dice las escrituras. Allí en el mismo libro de Salmo, en el capítulo 15, en el verso 1 al 5, hay dos preguntas y las preguntas con las que empieza esta porción es, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Entonces, la respuesta que se da a esto en el verso 2 dice, primero que todo, el que anda en integridad y hace justicia. Así que hay algo que tenemos que hacer y es hacer justicia. ¿Pero qué es hacer justicia? Hacer justicia es hacer lo que es justo. ¿Y qué es justo? Justo es lo que está basado en el derecho. ¿Y qué es derecho? Derecho es todo lo que ha salido de la boca del Señor. Toda su palabra, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, todo lo que el Señor ha dicho, ese es el derecho. Así que si nosotros andamos basados en el derecho, nosotros estaremos haciendo justicia. Esas son las personas que van a morar en el tabernáculo del Señor, van a estar en su monte santo. Pero además en el verso 3 dice, el que no ha calumniado con su boca, es decir, esto es no hacer, hacer o no hacer, el que no ha calumniado con su boca, ni hace mal a su prójimo. Si nosotros no hacemos el mal, lo que hacemos es el bien, por ende nosotros estaremos aptos para entrar a la presencia del Señor. Pero aquí este versículo 3 lo cierra con un broche de oro, ni admite reproche alguno contra su hermano. Me parece a lo que estábamos leyendo en el capítulo 1, es decir, no se sienta en sillas escarnecedores, no habla mal de sus hermanos, no presta su oído a cosas que no son. Si usted no lo ha visto, usted no tiene por qué participar de eso, porque nosotros cuidamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra boca, cuidamos nuestra mente de no estar metiendo basura que no es. En el verso 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es decir, cuando ve que una persona comete pecado, esas cosas, rechaza eso, pero por el contrario, honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, es decir, juró algo y lo va a prometer, aunque ya no le vaya a convenir, pero de todas maneras lo va a prometer porque sencillamente sabe que eso tiene que ver con el Señor. En el verso 5 dice, quien su dinero no dio usura, es decir, no trató de decir, ok, con esto voy a sacar ventaja de las otras personas que no tienen, ni contra el inocente admitió cohecho, nunca va a permitir que la injusticia sea parte de él. Y cierra esta porción del verso 1 al verso 5 de este capítulo 15, muy bonito. Mire lo que dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos tener una fe que solamente se dedica a creer, que va a ir a meditar y a visualizar y a sentir y a desear y no va a hacer lo que tiene que hacer, porque cuando nosotros hacemos lo que dice la escritura, nosotros estamos actuando en fe, nosotros estamos esperando en las escrituras, esperando que las promesas, él ha dicho, usted hace esto y va a pasar esto. Bueno, pues estas porciones nos muestran lo que nosotros tenemos que hacer. En el Salmo 17:1 la palabra dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Así que uno hace oraciones con engaño o sin engaño, así que hagamos oraciones sin engaño.
En el mismo capítulo 17, en el verso 3, dice la palabra, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Así que nosotros podemos transgredir con nuestra boca, no solamente con nuestras acciones, pero también con nuestra boca. Así que es cuestión de tomar una decisión y hacer lo que es correcto. En Proverbios capítulo 3, en el verso 27 al 30, dice la palabra, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Entonces no le diga a una persona que viene a buscar ayuda de parte suya, hoy no puedo, después, venga la próxima semana o el próximo mes. No, sino que sea pronto a hacer el bien cuando usted tiene el poder para hacerlo. El Señor está atento de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. En Proverbios capítulo 6, del verso 6 al 8, la palabra habla acerca de la hormiga. Realmente está hablando acerca de los perezosos, pero le está diciendo el perezoso, ve a la hormiga o perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, porque allí hay mucho que aprender. Ellas son obreras, trabajadoras, 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 dice. Y empieza a hablar unas características. En el verso 7 dice, por ejemplo, la cual no teniendo capitán, gobernador ni señor. Entonces en el verso 5, el verso 8 ya empieza a hablarnos acerca de qué hace. Prepara en el verano su comida y recoge la cosecha en su tiempo. Recoge su mantenimiento. Entonces es activa, hace lo que tiene que hacer. El Señor dice, sean sabios y miren a la hormiga. En Proverbios capítulo 2, en el verso 22, la palabra nos habla acerca de los labios mentirosos que son abominación a Jehová. Dice, pero los que hacen verdad. Así que nosotros podemos hacer verdad con nuestros labios. ¿Qué es hacer verdad? Hacer verdad es, en otras palabras, repetir la palabra del Señor. Como decía Josué 1:8, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, cuando habla verdad, habla justicia, nunca habla engaño. El Señor ama eso, el Señor mira eso, el Señor observa eso. En Marcos 3:35 dice la escritura, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, escuche eso, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor está diciendo, la cercanía que yo tengo, la familiaridad que yo tengo con alguien depende de que sea una persona que hace la voluntad del Padre. Así que todo eso se trata de la voluntad del Padre, eso se trata de la palabra de Dios. Nosotros, para poder tener una fe verdadera, eficaz, está sustentada y basada en las escrituras. Hay personas que tienen una fe basada, no sé, en cosas, amuletos, objetos, lo que sea, personas, condiciones, dinero, lo que sea. Pero nosotros, la fe nuestra tiene que estar basada en las escrituras, en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas del Señor. En Eclesiastés capítulo 2, en el verso 13 y 14, esa porción es muy diciente, muy bonita. Dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que hay que temer al Señor y guardar sus mandamientos, pero aún más dice la razón de esto, porque el fin de todo discurso oído es ese, temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Y en el verso 14 lo está refiriendo, porque Dios traerá todo a juicio. Toda obra, sea buena o sea mala, la va a traer a juicio. Así que el Señor está observando y un día va a juzgar todas las acciones nuestras. Así que no nos apartemos del hecho de que nuestras acciones tienen gran poder. Porque acuérdese que hacer es producir, crear, causar, ocasionar, conseguir, ganar, ejecutar, obrar, hacer, eso todo es hacer, transformar, actuar. Así que no podemos dejar de hacer algo. Una verdadera fe nunca se queda quieta. Una verdadera fe acciona nuestro cuerpo tanto como nuestro espíritu y nuestra alma. Bueno, espero que este estudio haya sido bendición para su vida. Si lo fue, por favor, compártalo con alguien más. Cuídense y un abrazo grande y bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.